Hola, buenas tardes. Empezamos como cada miércoles. Yo creo que ya nos van a ir quedando poquito, porque por suerte ya tenemos más tiempo para salir. Quería daros las gracias como siempre por estar aquí, que sé que ya hay gente que lo ve en directo y si no que lo veis después. Me alegra mucho que saquéis un huequito para que lo veáis y por supuesto muchísimas gracias por todos los comentarios y todas las cosas que me decís, porque eso es lo que me hace motivarme para ver lo que vamos a dar hoy. Bueno, pues os cuento como siempre, vamos a hacer una pregunta, vamos a hablar hoy de las habilidades sociales, qué tipo de habilidades sociales hay, os voy a explicar un poquito cuáles están más relacionados con los sentimientos, que es lo que nos quedó la semana pasada, y por último os voy a contar qué derechos estarían dentro de esas habilidades relacionadas con los sentimientos. Por supuesto un cuento, porque el cuento es lo que más me gusta. Yo creo que ahí es donde se nos queda todo, nos sirve de ejemplo y lo sirve para toda la semana. Muchas gracias, me ponéis unos comentarios tan bonitos que me da confianza, me siento segura con vosotros ahí. Bueno, pues lo primero que quería decir es que la semana pasada nos estuvo contando una de las personas que estaba mirándolo, Bego, se había leído un libro que yo me lo había leído también anteriormente, porque los hombres, creo que porque los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Cuando yo me leí ese libro me parecía muy curioso porque es verdad que era gracioso y que era algo divertido, pero marca mucho la diferenciación entre el cerebro, el comportamiento y los pensamientos masculinos con los femeninos. Le dije que iba a buscar un experimento. He encontrado dos experimentos distintos, uno de la Universidad de Valencia y otro del National Geographic. No lo pronuncio en inglés porque yo en inglés no tengo ni el B1 de la revista, pero en todas esas investigaciones nunca hay una conclusión definitiva por lo que os voy a contar ahora. Y es que resulta que cuando se hacen estos estudios, se hacen con cerebros que ya están trabajados, que ya han aprendido, que ya han ocupado roles distintos en la sociedad. Entonces, cuando la neuroimagen se ve y se está viendo qué núcleos del cerebro están participando, todo esto no sabemos si es que primitivamente funcionaban así y por eso es lo que funciona, o si con el aprendizaje, con la educación, con los procesos que hemos tenido alrededor, se han creado ese tipo de redes y eso es lo que ha hecho que nos comportemos de esa manera, ¿vale? Entonces, es verdad que es un libro curioso porque se ven muchas diferencias, pero a mí me gustaría ver todas esas diferencias como parte de la riqueza que podemos tener hombres y mujeres cuando estamos juntos, ¿vale? Yo espero que haya quedado solucionada la pregunta que me hizo Bego y si queréis preguntarme algo más, me lo decís y por privado os envío las dos investigaciones estas que estaba diciendo, ¿vale? Bueno, y ahora empiezo con lo de hoy, que vamos a hablar de las habilidades sociales. La pregunta de hoy es, si por ejemplo yo llego a mi casa y veo que un ladrón la ha incendiado, la respuesta nuestra, ¿cuál sería? Nosotros nos quedamos, vamos corriendo detrás del ladrón para pegarle, detenerlo o lo que sea, o llamamos a los bomberos y le decimos que vengan y que nos ayuden a parar el incendio, ¿vale? Esa es la pregunta de hoy y ya sabéis que a la mitad de más o menos de la charla os la comento. Bueno, pues vamos a hablar de las habilidades sociales. Hoy voy a hablar menos de las comidas, de los restaurantes y demás, pero vamos a hablar de las habilidades sociales que dijimos que eran un repertorio de conductas, de pensamientos, de creencias, de emociones, que lo que hacen es ayudarnos, facilitarnos el relacionarnos con el entorno que nos rodea. Dependiendo del tipo de contexto en el que estemos, nuestras habilidades sociales también van a cambiar. ¿Vale? Y la fortuna que tenemos con este tipo de habilidades es que es algo que con un entrenamiento adecuado también podemos aprenderla y ampliarla. ¿Vale? Entonces se supone que nacemos casi con unas habilidades primarias que eran las que ya comentamos la semana pasada, que eran las habilidades de escuchar, de iniciar conversaciones, de mantenerlas, de cerrar conversaciones, de dar las gracias cuando te dan algo, presentarte cuando llegas a un sitio, presentar a alguien que venga contigo, o por ejemplo hacer cumplido, de decir, oh, qué guapa estás hoy, pues que me han dicho a mí, oh, qué guapa estás hoy, pues hace cumplido, ¿vale? Esto hace que tengamos, digamos, ya una puerta abierta para relacionarnos con el entorno que está alrededor. Pero no siempre realmente se hacen las habilidades estas, se tienen desde que nacemos. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando estaba diciendo lo de iniciar conversaciones, mantenerlas y cerrarlas,
yo personalmente tengo muchísima dificultad para cerrar conversaciones, porque es que siempre me voy quedando me voy quedando hablando siempre con la gente. Pero hay gente que tampoco tiene pudor en hacerte tipos de preguntas que te pueden sentir ofendida, digamos. Y os voy a poner un ejemplo. Yo llevo por lo menos 7 años, 8, hicimos un programa que se llamaba 1.000.000 de pasos, y desde entonces yo siempre me voy a andar con José, ¿no? José Lela, de toda la gente que iba, pues yo me quedé ya con José solo. Pues una de las veces fueron a decirle a la mujer y fueron a preguntarle si ella sabía que una muchacha se iba con él a andar. Independientemente de la respuesta, es una pregunta que no tiene cabida para una persona con la que no tienes apenas contacto. Entonces, esa persona probablemente que hizo la pregunta tiene muy pocas habilidades sociales, porque el hecho de hacer de enviar este tipo de mensajes ya provoca rechazo, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Yo siempre pongo ejemplos míos porque me parece que es lo más fácil para que se entienda. Bueno, estas serían las primarias, ¿vale? Después se supone que tendríamos que tener unas habilidades un poquito más avanzadas. Y estas habilidades las hemos aprendido y además las hemos confirmado conforme, nunca mejor dicho, las vamos repitiendo, ¿vale? Una sería, por ejemplo, pedir ayuda. Sería participar en las cosas que no estamos, en las cosas que están alrededor nuestra, o sería dar instrucciones, o seguir instrucciones, que parece fácil pero que tampoco lo es. Y a mí la que más me gusta de una de las habilidades más avanzadas, que se supone que ya hemos tenido que entrenar más, es disculparte. Cuando tú reconoces que te has equivocado, perdona, lo he hecho sin querer, no me he dado cuenta, o bueno, yo no pensé que te iba a molestar, ¿vale? Lo que sea, pero disculparse. Eso es algo ya que tenemos que tener, digamos, un poquito más de conocimiento de las habilidades del otro y de las mías. Y el ejemplo que os quería poner en esta de las más avanzadas es que yo, por ejemplo, os cuento otra vez, me pongo otra vez como referencia, cuando empezamos el tema que empezaba yo a explicaros las cosas aquí, yo veo el vídeo del primer día y veo el vídeo de ahora y no tiene nada que ver, porque a mí me sirve todas las recomendaciones que me habéis estado dando para yo poder explicaroslo. Entonces, cuando damos instrucciones, nos viene muy bien qué conocemos del otro, igual que cuando vamos a seguir esas instrucciones. Y os voy a poner el ejemplo. Los jueves, por ejemplo, ahora nosotros jugamos al bingo musical, ¿vale? Pues yo creía que en mi cabeza estaba súper claro. Era muy fácil. Elegíamos una serie de canciones, se la daba al grupo, el grupo elegía 6 de esas canciones, me las mandaba por privado y luego yo, conforme iba poniendo la música, la van tachando. Pues algo que lo he explicado tan rápido, que yo creo que está bien explicado, no lo entendían. Realmente no se entiende, ni lo entendían mis compañeros de grupo, no lo entendían en el grupo de Bono, no lo entendían en el grupo del Coto, lo tuve que explicar varias veces, incluso crear un vídeo. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas habilidades están continuamente poniéndose a prueba. Yo creía que lo había explicado bien, creía que había dado bien las instrucciones, pero cuando tengo un feedback de gente que me está diciendo, mira, esto no lo he entendido, dónde hay que ponerlo, dónde hay que escribirlo, cuándo se canta bingo, y todo esto es lo que me sirve a mí porque estoy escuchando la opinión del otro para cogerlo de referencia y para ganar en habilidades de dar instrucciones o en habilidades de que me las sigan, ¿vale? Entonces, estas serían las habilidades avanzadas. Y luego están las habilidades que yo quería que viéramos hoy, que son las que están relacionadas con los sentimientos. Que hemos tenido los sentimientos tan a flor de piel o los hemos tenido tan ocultos, que yo creo que son de las habilidades que más trabajo nos cuesta presentar a los demás, reconocer los demás y adaptarnos, ¿vale? Dentro de estas habilidades, voy a dar la respuesta que he comentado del tema del fuego. Y es que cuando una persona ve que te han incendiado aquello, la primera reacción que tiene es salir corriendo detrás de la persona que lo ha incendiado. Porque hay que ver, mira lo que le ha hecho a mi casa, porque a lo mejor me voy a quedar sin mis recuerdos, no sé cuánto me va a costar. El enfado, ¿no? Hace que te vayas detrás de esa persona. Pero si tú te vas detrás de esa persona, probablemente ni cojas a la persona ni apagues el fuego. Entonces lo primordial, lo que deberíamos hacer primero es apagar el fuego y luego ya veremos cómo detectamos qué persona la ha hecho, qué pistas tenemos o cómo podemos solucionar el otro problema, ¿vale?
Esto es lo que pasaría con las habilidades relacionadas con los sentimientos. Antes de actuar, de reaccionar y de hacer nada, deberíamos intentar mirarnos a nosotros, ver cuáles son nuestros sentimientos, que os lo voy a contar, qué parte de habilidades debería estar dentro de esto de los sentimientos, cuáles son, cómo los manejamos y una vez que tengamos aquí, ponerlos en práctica con los derechos que voy a contaros a continuación, ¿vale? Yo espero que esté quedando todo claro, porque ya os digo que en mi cabeza está súper claro, luego a la hora de la verdad no sé exactamente lo que están entendiendo y lo que no. Bueno, pues como digo, las habilidades estas de los sentimientos son las que nosotros vamos a mirar para adentro y nosotros vamos a decir, venga, vamos a estudiarnos, vamos a ver lo que sentimos, vamos a ver cómo pensamos y vamos a verlo todo, ¿vale? Dentro de esto de los sentimientos me gustaría que viéramos dos tipos de interpretaciones del pensamiento. Ya os comenté en otra de las charlas que había unas distorsiones del pensamiento, unas creencias irracionales, que la decía Ellis. Hay muchos autores que trabajan con las creencias irracionales. Uno de ellos es Beck, y hay dos creencias que a mí me encantan y que creo que están muy relacionadas con este tema de la comunicación. Una es la interpretación del pensamiento y la otra es la personalización. La interpretación del pensamiento, que esto es lo que está relacionado con los sentimientos, es que cuando alguien está hablando, parece como que lo está diciendo por mí. Entonces, ese sentimiento que te crea lo que está diciendo el otro es muy distinto a si yo interpreto que lo está diciendo, por ejemplo, por esa persona. Os lo digo, a ver, porque de esto no he puesto ningún ejemplo. Porque es que quiero decir, el de interpretación y el de personalización. El de personalización es como si todos los ejemplos que yo pusiera los estuviera diciendo por la otra persona, ¿vale? Esos sentimientos, vuelvo a decir, la interpretación que sería no tiene nada que ver. Os voy a poner un ejemplo que no sé si por suerte o por desgracia, pero a mí me pasa mucho. Cuando nosotros estamos en los talleres allí en el hogar, que es donde lo hacemos sobre todo, yo muchas veces pongo ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, que pues imagínate que has llegado y tu hijo se ha enfadado porque no le ha gustado la comida y ahora empieza a decir que hay que ver, que siempre le ponen lo mismo, que no quiere potaje, que... Bueno, imaginaros que esa es la situación problemática, ¿vale? Pues una persona que interpreta eso está anticipándose a mi pensamiento pensando que yo lo estoy diciendo de mala fe porque él me lo haya contado antes, ¿vale? Ese, por ejemplo, sería el caso erróneo de ese tipo de pensamiento. Y un caso de personalización sería, claro, todo lo que está diciendo lo está diciendo por mí, porque yo actúo mal, porque yo no pienso como tengo que pensar, porque es que yo soy la que tengo que cambiar, ¿vale? Esos dos tipos de pensamientos están tan relacionados con esto que estoy contando de los sentimientos porque si yo, por ejemplo, atribuyo todas estas cosas a la otra persona, esos sentimientos que están generando malestar en mí, no los voy a poder cambiar, ¿vale? Entonces, importante, cuando estemos mirando lo de los sentimientos, que yo lo mire con respecto a mí, que yo intente aplacar todo eso con respecto a mí, y una vez que yo he asentado todas esas bases, entonces ya miro con respecto al otro, ¿vale? ¿Qué sería el primero de los valores, digamos, que tenemos que tener? Paciencia. Porque cuando una persona tiene paciencia, está esperando de forma relajada. Estás preparada y no estás en tensión para reaccionar a lo que vaya a venir. Y os cuento mi caso con el comedor. Porque en el comedor, a lo mejor para que un niño se coma una cucharadita, tengo que decirle 20 veces y contarle 20 historias para que coja solo una cucharada. Entonces, imaginaros que yo estoy irritada todo el rato con esa persona y que le grito y que le digo, venga y come, porque mira, porque es que no comes nada, porque... Y empiezo a gritarle todo eso, he puesto voz de pito para que suene gracioso. Si le estoy contando todo eso, yo lo único que estoy haciendo es incendiar más la casa en vez de intentar que se aplaque todo y que coma, ¿vale? Paciencia primordial. El segundo, algo que dijo mi amiga Isa, que tiene toda la razón, que es empatía y compasión. Empatía es ponerte en el lugar del otro. Pero cuando nos ponemos en el lugar del otro, lo único que hacemos es entender todo lo que está pasando a la otra persona, las emociones, las circunstancias, por qué le ha podido pasar eso, qué está sintiendo en ese momento. Todo eso sería la empatía. Y la compasión es quitarle un poquito de valor a lo que es la persona en sí y pensar que eso es algo como un error. Es decir, si yo, por ejemplo, si tengo compasión de alguien,
es porque pienso que esa persona en determinados momentos de su vida se puede equivocar, igual que yo me puedo equivocar en determinados momentos de mi vida. Entonces, como esto es bidireccional, tanto la empatía, que yo quiero que la otra persona se ponga en mi lugar, como la compasión, que quiero que entienda que me he equivocado y que, bueno, que se puede equivocar cualquiera porque somos personas, son dos rasgos dentro de estos sentimientos que hacen que yo tenga más flexibilidad a la hora de entender al otro, ¿vale? Me gustaría diferenciar que compasión y lástima no son, aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. Porque cuando yo tengo lástima de alguien, yo estoy por encima de esa persona. Es como si eso que le está pasando a esa persona, a mí no me va a pasar nunca. Y por suerte, por desgracia, no sabemos nunca cómo nos vamos a ver. Entonces la compasión es, entiendo a esta persona y me pongo en su lugar, ¿vale? Empatía. Bueno, la regulación emocional, que sería importantísimo porque cuando yo regulo mis emociones soy capaz de canalizarlas y utilizarlas a mi favor. Eso ya lo contaremos más adelante, pero la regulación emocional importantísima a la hora de tener habilidades sociales. Una de las más importantes, que es saber expresarte. Si yo conozco mis emociones, si yo intento interpretar más o menos o ponerme en el lugar del otro, si yo soy capaz de comunicar qué es lo que me está pasando y de lo que estoy diciendo en este momento y tengo variedad de palabras para decir, tengo más vocabulario, cuando yo expreso todo eso, seguramente la persona que está enfrente me va a entender mucho mejor. Y yo esto, el saber expresarse, lo querría porque es que el tema de las habilidades sociales es súper amplio. Voy a coger solo una parte de esto del saber expresarse que me encanta. Imaginaros que yo tengo un problema y que tenía un problema, no sé, un problema en el trabajo. Cuando yo tengo un problema en cualquier circunstancia, yo no puedo explicar ese problema atacando a la persona, humillándola o diciéndole, intentar minarle la autoestima, ¿no? Cuando yo estoy hablando y estoy expresando mis sentimientos, que es de lo que se trata esta habilidad, yo tengo que hablar desde mí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo me siento yo? Ponerme en la parte esta que estoy diciendo de la compasión, de qué es lo que puedo hacer para que tú estés mejor. Cuando estoy intentando expresarme, estoy hablando de mí y estoy hablando de lo que yo podría hacer, pero en ningún momento estoy atacando a la otra persona ni estoy buscando por detrás. ¿Vale? Entonces, este es importantísimo porque yo creo que aquí se rompen algunas veces vínculos o se rompen, es que no sé la palabra, herramientas, se rompen herramientas que luego cuesta mucho trabajo recuperar, ¿vale? Y lo último, que para mí es la más importante, es la capacidad de negociación. Porque las cosas no son blancas o negras, es que hay veces que a lo mejor se puede llegar a un término medio y en el que tú cedes un poquito, yo cedo un poquito y que lleguemos ahí. ¿Qué es lo que necesitamos para esta técnica de negociación? Pues conocer nuestros derechos de asertividad, que ya la semana pasada contamos unos cuantos y hoy os voy a contar otros cuantos. Uy, que voy muy bien de tiempo, estoy sorprendida. Os voy a contar otros cuantos de los derechos de asertividad. Voy a recapitular un poquito porque veo que tengo tiempo. Estamos hablando hoy sobre todo de las habilidades que están relacionadas con nuestros sentimientos. He dicho que dentro de esos sentimientos deberíamos tener empatía, paciencia, compasión, que tendríamos que aprender a regular nuestras emociones, que eso lo veremos ya la semana que viene, que tenemos que aprender para saber expresarnos y por último, que es la que vamos a llegar ahora, que tenemos que tener capacidad de negociación. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero comprarme un colchón, ¿vale? Y que el colchón que yo me quiero comprar es no voy a dar ejemplos ni nada, porque lo mismo un día nos hacemos famosos y esto sale por otro lado. El colchón que yo me quiero comprar vale 300 euros, ¿vale? Yo llego a la tienda y cuando llego allí veo que tiene una pequeña manchita. Pues yo me quiero llevar este colchón, pero a mí la manchita no me importa. Entonces a lo mejor yo puedo decirle a la promotora, pues este colchón, mira, como tiene aquí una manchita, yo me lo quiero llevar, pero yo me lo voy a llevar por 275 euros. Quiero que me quites 25 euros. La otra persona empieza a decir, pues no voy a dar, no te daría eso, te lo quito por ejemplo 5 euros, te quito 10 euros, pero entramos en una comunicación en el que vemos cómo, a qué acuerdo podemos llegar. Cada vez que queremos negociar lo que buscamos es un equilibrio. He visto que está mi amiga Charo siempre pide el descuento en todo, tiene un montón de descuentos que no me acuerdo cuáles son. Bueno,
A lo que iba, que dentro de todas estas capacidades de negociación y todo eso, lo que tenemos que ver es los derechos que nosotros tenemos dentro de estos sentimientos que hemos estado contando. Por ejemplo, tengo derecho a pedir lo que necesito. Si yo necesito más espacio, si yo necesito tiempo, si necesito que me suban el sueldo, si necesito, por ejemplo, ropa nueva, todo esto tengo derecho a pedirlo, siempre y cuando mi derecho no choque con el derecho del otro. Quiero decir, yo tengo derecho a pedirlo, pero que yo pida, por ejemplo, un aumento de sueldo no quiere decir que me lo vayan a dar, porque puede ser que choque, como digo, con el derecho del otro y que la otra persona tenga derecho a decirme que no, que me lo argumente, o a lo mejor ni me lo argumenta, no porque no y punto. Y ese derecho, como confronta con el otro, tengo que aceptar el no y ya está. Pero derecho a pedirlo lo tengo, aunque no siempre me lo den, ¿vale? Tengo derecho a decir que no, yo, y ser yo la que rechazo las peticiones. Y yo no tengo por qué sentirme mal cuando yo estoy diciéndole que no a algo. Porque no tengo ganas, porque en este momento me ha surgido otra cosa, porque he cambiado de opinión, tengo derecho a decir que no. Y yo quiero deciros, como siempre, que yo esto lo intento practicar todos los días, que esto no quiere decir que yo lo haga, porque a mí decir que no es de las cosas que más me cuesta. Pero es verdad que tenemos derecho a decirlo y no tenemos por qué sentirnos mal. Esto es lo que sería relacionado con los sentimientos, porque si yo de verdad pienso y racionalizo que tengo derecho a pago. Bueno, me está diciendo mi amiga todos los descuentos que cogía. Pronto pago, círculo de lectores, tarjeta de la Seguridad Social, y os tengo que decir que yo con ella y nos han hecho un montón de descuentos, ¿eh? Así que capacidad de negociación, mi amiga Charo tiene muchísima. Bueno, que tengo derecho a rechazar, es lo que estoy diciendo. Pido el descuento y el del descuento me dice, mira que no te voy a hacer descuento ninguno. Pues ya está. Me dice que no, igual que yo tengo derecho a decirlo, ¿vale? Sin sentirme culpable. Esto es algo que yo creo que sobre todo a las madres les cuesta muchísimo trabajo, que es establecer tus prioridades y tus decisiones. Yo por suerte siempre tengo un montón de gente que me rodea, que me nutre, que me da unos consejos buenísimos, que me dice, pues mira, Charo, esto no, yo creo que podrías tirar por aquí, pero el que yo pregunte a cada persona sobre ideas y pensamientos no quiere decir que yo tenga que tomar las decisiones que los demás hayan tomado. Yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones, ¿vale? Y tampoco me tengo que sentir culpable, que a lo mejor me equivoco y me equivoco yo, pues no pasa nada, ¿vale? Pero yo tengo derecho a hacer lo que a mí me haga sentirme bien, independientemente de lo que piense el otro, ¿vale? Entonces yo tengo mis prioridades, mis decisiones y yo soy capaz de tomarlas. Y por último, que esta es la que más me gusta a mí, que por eso la he puesto la última, yo tengo derecho a mi privacidad y a estar sola y a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mi vida, con mi casa y con lo que sea. ¿Y por qué digo que esto es lo que más me gusta? Porque hay veces que la gente viene y te hace unas preguntas que chocan con tu intimidad y tú no tienes por qué contestarlas, ¿vale? Y esto es a lo que voy de el adivinar el pensamiento del otro o el tomártelo como algo personal. Cuando alguien habla, está hablando más de lo que dice esa persona que de mí mismo. Es decir, si a mí me preguntan ¿por qué quieres vivir sola? Si es alguien de mi círculo de confianza, yo puedo contestarle, y si no, con decirle es suficiente, pues mira, eso es algo personal y no quiero contestar, es suficiente. Tampoco tenemos, como he dicho anteriormente, que humillar y decirle insultar o decirle tú qué te has creído y por qué me estás preguntando esto, ¿vale? Esta es la última que he comentado. La semana que viene me gustaría que hablásemos un poquito de las emociones. Sí quiero deciros que esto es solo una pequeña pincelada de lo que son las habilidades sociales, porque dentro de todo esto que os he estado contando, hay dentro de la negociación, por ejemplo, hay técnica de negociación, técnica para hacer críticas, para recibir críticas, para decir piropos, para intentar pedir cambios de conducta en la gente. No sé, hay un montón de técnicas que se hacen para que nos podamos relacionar mejor con los demás y tengamos menos conflicto con el entorno que nos rodea, ¿vale? Es que al final somos seres sociales, tenemos relaciones de trabajo, con los amigos, con la familia. Mientras más recursos tengamos, mejor, ¿vale? Ya esto lo iréis mirando durante la semana. Y el cuento es el cuento que se llama La señora y la sopa. Es un cuento de Jorge Bucay, que ya sabéis que también que me encanta. Y el cuento habla de una mujer es una señora que estaba sentada en una mesa, estaba sola comiendo, y cuando ve la carta pide una sopa.
El camarero le trae la sopa y cuando va a comerse la sopa, le llama de nuevo al camarero y le dice que por favor que pruebe la sopa. El camarero le dice, disculpe señora, es que está la sopa mala, es que no le gusta cómo está. Dice, por favor, te he dicho que pruebes la sopa. El camarero se va, vuelve otra vez, se pone a pensar y dice, probablemente sea porque la sopa esté fría, ¿no? Dice, bueno, pues le voy a preguntar. Señora, si la sopa está buena, puede ser que es que la sopa esté fría. Si la sopa está fría, sin ningún problema, me lo dice, yo me la traigo y le traigo una nueva. Dice, por favor, le estoy diciendo que pruebe la sopa. El camarero se va otra vez, le pregunta a su jefe directo y claro, es algo que, como va un camarero, mi hermano que está viéndolo, como un camarero va a probar la sopa de una clienta, ¿no? Prefiero retirársela y traerle una nueva. Cuando volvió de nuevo y le insistió, se vio tan abocado a sentarse que se sentó y empezó a probar la sopa. Y quería probar la sopa. Se sienta, mira hacia un lado, mira hacia otro y ve que no había cuchara. Y dice, ¿lo ves cómo no podía probar la sopa? Le dijo la señora. ¿Ves por qué no podía tomar la sopa? Bueno, la idea es, ¿por qué nos complicamos algunas veces tanto para decir, me falta una cuchara? ¿Por qué damos tanto rodeo? ¿Por qué le damos un montón de vueltas a algo cuando el problema a lo mejor es más simple? ¿O por qué comunicamos de la forma que comunicamos en el que más que decir lo que quiero, espero que tú lo descubras? ¿Vale? Entonces, espero que con el cuento este haya quedado para un montón de reflexiones que nos queden en la cabeza, que podemos preguntar, que podemos decir, no conmigo, me encantaría que me dijerais todo lo que quisierais, pero sobre todo, qué podemos hacer con respecto a todo el entorno que nos rodea. ¿De verdad siempre hacemos o preguntamos las cosas o las suponemos, las interpretamos, las malinterpretamos, actuamos en consecuencia con lo que pienso, con lo que yo creo que ha dicho, en vez de con lo que de verdad me he asegurado de que ha dicho? ¿Vale? Todos estos temas que están dentro de la comunicación es lo que me gustaría que miráramos durante toda la semana y la semana que viene vamos a hablar de las emociones, ¿vale? Espero que os haya gustado, ya me contáis los comentarios. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene por lo pronto. Besitos.